Y familias en todas partes del país estarán celebrando el Día de Acción de Gracias este jueves y para la mayoría el platillo principal será el pavo. Pero es importante recordar que de no tomar las medidas necesarias en la cocina, su festividad pudiera terminar con graves consecuencias. Esmeralda Zamora habló con el jefe de bomberos de Annabelle y nos dice cómo protegernos. Una de las formas más populares de disfrutar del pavo durante las celebraciones es freírlo, pero no mucha gente sabe cómo hacer que sus pavos se frían de forma adecuada y segura en casa. Michael Clark, jefe de bomberos de Annabelle, me dice que la mayoría de las llamadas que recibe su estación el Día de Acción de Gracias son por accidentes al freír pavos. Es importante asegurarse de que el pavo está completamente descongelado antes de introducirlo en la freidora, ya que puede reaccionar violentamente y provocar lo que llamamos un boil-over. El jefe Clark explicó que el aceite alcanza entre 2012 y 2020 grados y cuando un pavo que no está completamente descongelado se deja caer en ese aceite explotará y alcanzará de 4 a 6 pies de altura. Causará hasta quemaduras de tercer grado en su piel y hará que su piel comience a burbujear. Clark dice que sin importar el frío, debe asegurarse de friar tu pavo afuera en el aire libre, especialmente no bajo de un techo como este. Hablé con una residente local, Gracie Dirks, y compartió conmigo lo que sus padres hacen todos los años para asegurarse de que cocinan de forma segura. Siempre empiezan muy temprano por la mañana y siempre se aseguran de estar en casa y cerca de la freidora o del horno mientras el pavo se está cocinando para asegurarse de que todo va bien. El jefe Clark dice que las cosas pueden ir mal rápidamente cuando estás distraído. Dice que es importante estar siempre atento, no cocinar mientras se consume alcohol, mantener los niños alejados de los aparatos calientes y llamar primero al 911 antes de intentar apagar cualquier incendio. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Esmeralda Zamora.